Bien, entonces, esta idea de la élite. A mí acá particularmente me interpela también mucho por mi propia trayectoria familiar y por mis propias prácticas. Por ejemplo, es muy interesante pensar, fíjense muchas veces la ingenuidad y el acto de colonialismo que hay, por ejemplo, con las prácticas culturales, ¿no? Voy a nombrar el yoga, por ejemplo, que como practicante, ¿no? De alguna vez de yoga y que practico, bastante mal, por cierto, pero practico. Y esta idea, digamos, de cierta ingenuidad en la conexión con un pasado prístino, ¿no? O sea, la idea de... Entonces, inclusive, cómo los fragmentos que plantea Spivak, de cómo la India, y eso también lo plantea un poco Wallerstein, es construida y es construido un propio pasado para la India, ¿no? Cómo es construido un pasado y en ese pasado cómo entra el hindi en relación con el sánscrito, cómo el sánscrito es recuperado, ¿no? Y cómo es codificado el sánscrito, y en un punto de vista cómo es domesticado o codificado, y se construye una gramática sobre el sánscrito universalizante o una formalización del sánscrito que tiene un montón de problemas. Entonces fíjense qué interesante cómo muchas veces, digamos, nosotros como occidentales nos relacionamos con otras culturas de una manera totalmente acrítica y como si eso fuera una conexión. Y muchas veces uno escucha como cierta conexión ingenua y mística, digamos, con una cultura de la cual no pertenecemos y de una manera crítica, como si eso no fuera, hubiera sido al mismo tiempo producido y reproducido por las prácticas coloniales, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay toda una serie de transferencias muy interesantes. Y también está en eso, digamos, podemos pensar a partir de esto una multiplicidad de prácticas culturales que es muy interesante pensarla de cómo nos relacionamos con ellas. Pongo el ejemplo, espero no voy a ofender, no quiero ofender a nadie, ni quiero... Pero lo que estoy haciendo no es una invitación a rechazar una práctica cultural o a rechazar alguna perspectiva religiosa en particular, sino también a poder construir una mirada crítica y autocrítica de la propia situación de enunciación corporal, inclusive, de la enunciación corporal de esas prácticas. ¿Desde dónde y cómo estamos haciendo esas prácticas? No se trata de rechazarlas o de solamente asumir una actitud irónica, digamos, denunciando la ingenuidad cínica, sino de decir, bueno, a ver, cómo yo estoy construyendo una relación con esta práctica y una invitación reflexiva a eso, ¿no? Entonces la pregunta, de vuelta, es, entonces a partir de esta pregunta digamos, de la lectura de la abolición de la práctica del sati, en el sentido de que hombres blancos que salvan a mujeres morenas de hombres morenos, la pregunta es, bueno, ¿pueden hablar los subalternos? Eso nos lleva por un lado en la trayectoria de Gramsci y los estudios subalternos, y por otro lado, ¿no? En cómo el subalterno es construido a partir de que los británicos ven a las mujeres pobres como victimizadas, y lo cual simplifica lo que en realidad es un campo de batalla ideológico, ¿no? Entonces, es importante para aproximarnos a este fenómeno la crítica del poder como categoría en Foucault y la crítica del deseo en Foucault y en Deleuze, ¿no? Entonces pensar cómo si nosotros no revisamos la propio lugar de enunciación, nuestra propia lugar de enunciación como investigadores o como constructores del conocimiento histórico, si no revisamos ese sujeto, ese lugar de enunciación, al mismo tiempo, aunque usemos un vocabulario, ¿no? Que rompe con la idea de la representación y que dialoga de manera horizontal con esos otros, seguimos en una concepción de un sujeto esencialista, ¿no? Que construye conocimiento y que puede construir un conocimiento de ese lugar. Y no tensiona nuestro propio lugar como sujeto, nuestra propia situación como sujetos de enunciación. Entonces, no distinguir estas cuestiones borra la constitución ideológica del sujeto dentro de las formaciones estatales. En el caso
de la Rani de Sirmur. Pero también, es decir, borra la dimensión de la transformación, de los procesos de la transformación de la conciencia. Entonces, desde ese lugar es que hay que repensar la relación con la teoría de la ideología y con la teoría de la formación del sujeto. Bueno, un poco, digamos, acá llego al final ya de todo el planteo, por este repaso que hicimos. Déjenme. Ya al final, digamos, ya se aparece, digamos, esta cuestión de la última pregunta con la que me parece importante cerrar este repaso. Es decir, primero, bueno, como ustedes saben, yo siempre planteé el programa este como una apertura y como una invitación a pensar algunos problemas de la relación entre historia y filosofía con la historia, y cómo mutuamente, digamos, ese vínculo se puede ser enriquecedor, digamos, esa relación. Pero también me parece interesante en la formación específicamente historiográfica que tienen ustedes pensar al final de todo esta relación de la teoría, ¿no? Con los archivos, ¿no? Cómo aparece algo como que aparece algo en un punto, cómo tendemos a naturalizar esta relación y que entonces no se trata tanto de los archivos, de la complejidad de los archivos, o de la magnitud de los archivos, o de la novedad de los archivos, sino de la mirada que nosotros tenemos sobre los archivos. Es decir, está lleno de objetos historiográficos en los cuales se pueden producir revoluciones historiográficas. El problema es de dónde construimos ese conocimiento. ¿Desde qué lugar producimos la enunciación sobre esos objetos de estudio? ¿Y desde qué lugar nosotros nos situamos como productores de ese conocimiento? No solamente en los archivos, sino también en la docencia. ¿Cuál es el lugar de enunciación que nosotros asumimos frente a esos otros y otras que son los sujetos de aprendizaje? Entonces me parece que ahí hay un conjunto de problemas que pueden ser útiles y disparadores a partir de esta bibliografía. Bueno, ya con esto me parece que estaríamos cerrando ya la parte teórica de la materia. Y mañana, cuando nos veamos, los invito a pensar un conjunto de preguntas, interrogantes y ya adentrarnos por ahí en algunas discusiones que nos hayan quedado pendientes o dudas o preguntas bueno, para pensar todas estas cuestiones. Así que ya con esto cierro y nos vemos mañana. Ahora, en todo caso, les comunico la hora exacta por mensaje de WhatsApp. Hasta luego.